Entonces, mi nombre es Tatiana Betancourt, soy abogada con énfasis en una rama del derecho que se llama el derecho de los negocios. ¿Qué es el derecho de los negocios? Es un área que abarca todo lo que necesita un emprendimiento. ¿Qué necesita un emprendimiento? El área laboral, el área comercial, el área civil, derecho del consumidor y propiedad intelectual. Ya vamos a entrar en materia un poquito de qué son todos estos detalles, porque emprender es muy bonito, pero aún nadie le dice qué necesita para emprender. Vamos a hacer el primer ejercicio, vamos a dividir esta sección en, digamos, 3 fases. La primera fase, vamos a hablar como del ámbito o nociones jurídicas que debemos tener en cuenta cuando tenemos un emprendimiento. Luego, cómo esas nociones jurídicas se integran en lo que llamamos el buen gobierno corporativo o el para qué es eso. Y después, como nada es de gratis, entonces vamos a ver qué aprendieron. Vamos a hacer un ejercicio en el cual ustedes se van a enfrentar entre ustedes mismos, porque la calle es eso. Las empresas se enfrentan con empresas, los socios se enfrentan con los socios, entonces de acuerdo con eso, veamos qué aprendimos. Bueno, quiero saber acá, ¿quiénes tienen empresa? ¿Quiénes quieren tener empresa? ¿Quiénes trabajan para una empresa? Bien. Entonces, lo primero que hay que decir es que la empresa, independiente del ámbito donde estemos, en calidad de trabajadores, en calidad de empresarios o emprendedores, es transversal a la vida de todos. ¿Por qué? Porque la empresa, uno, mueve motores económicos, dos, nos sirve pues, para sustento o es el fundamento de ser. Una empresa es como un hijo. Cuando tú tienes una empresa, las empresas tienen las condiciones y unas características, entonces la empresa te va a salir con una personalidad, con una identidad. Y esa identidad, ¿quién se la da? Los socios. La noción básica de empresa es una organización que ejerce actividades económicas, ¿cierto? ¿Para qué? Para producir, comercializar, transformar. ¿Cuándo adquiero yo la calidad de socio en una empresa? ¿Quién de pronto me puede ayudar con esa respuesta? Que no sean los propios. ¿O qué es un socio? Sabemos que es un socio, pero partamos de ahí. No sean típicos. Las personas que aportan de una u otra manera a la creación de la empresa. Bueno, un socio es una persona que aporta una empresa. ¿Y qué más tenemos por socio? Ya vieron nociones de sociedades un poquito. Sí. Una persona que posee un porcentaje de acciones de la compañía. Listo, entonces tenemos que un socio es una persona que tiene, digámoslo de forma casual, una visión dentro de una organización y que se junta con otra persona y que adquiere la calidad de socio. Y la visión, básicamente, en el ámbito empresarial es económica. ¿Cuándo en Colombia creamos sociedades? Aunque no necesariamente tiene que haber, pues, un socio tiene que tener un capital económico, puede ser intelectual también. Puede ser intelectual, los aportes de los socios pueden ser económicos, entonces queríamos hablar de eso. ¿El trabajo? No. El trabajo también. Listo, entonces ya sabemos que es un socio, que es una persona que se junta con otra, de ahí que adquiere la condición de socio y aporta algo que puede ser capital, puede ser en especie, yo puedo aportar un carro y creamos una empresa de Uber. Eso es en especie, ¿cierto? O también puede ser en conocimiento, por ejemplo, yo como abogada te voy a aportar todo el tema de constitución de empresas. Pero entonces, vamos a hacer un ejercicio y es, todos acá tenemos muchas ideas, ¿cierto? Las ideas no son susceptibles de protección por la propiedad intelectual. Algunas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las ideas no son tangibles, o si yo las tengo acá en mi cabecita, pues yo, por ejemplo, puedo estar pensando, no, qué rico crear un sistema donde todo el mundo cree los estatutos a través de la plataforma, la tengo acá. Pero si yo la converso con ustedes, por ejemplo, y cuando la converso con ustedes digo, entonces me dicen, no, yo soy desarrollador, entonces puedo crear esa plataforma. Y otros de ustedes me dicen, yo soy capitalista, yo les doy la plata para que moneticen esa sociedad. ¿Cuándo nace la sociedad? Cuando yo tenía la idea, cuando se las conversé, cuando nos juntamos o cuando nos vamos a registrar a Cámara de Comercio. Cuando se constituye legalmente. Cuando se constituye legalmente. Pues resulta que hay algo que se conoce como las sociedades de hecho. Cuando nosotros nos juntamos con un interés económico, comercial, nace la sociedad de hecho. ¿Y por qué les cuento lo de la sociedad de hecho?
porque cuando nosotros estamos construyendo, creando planes de trabajo, creando proyecciones financieras, hacemos estudio de mercado, eso ya tiene un valor, ¿cierto? Cuando yo le doy mi tiempo para darles asesoría relativas a cómo constituye la empresa, y ustedes todavía no han constituido la empresa, pero tienen miras a constituirla, eso ya se monetizó de alguna manera, o ya hace parte de ese capital de socios. Las sociedades, de hecho, las van a encontrar, yo les voy a contar de normas, les voy a dar el panorama general para que cuando ustedes estén constituyendo, asesorando empresas y hablando del gobierno corporativo, sepan cómo hay, por allá alguien me dijo que existe la sociedad de hecho, voy a buscar publicidad y ahí les aparece, ¿cierto? Entonces está en el Código de Comercio. ¿Cuándo nace la sociedad de hecho? Cuando dos personas nos reunimos con intereses económicos y con intereses de producir un capital, ponemos unas reglas, entonces, por ejemplo, la simple del hueco. Vamos a vender ropa por Instagram. Usted va, me trae la mercancía y yo soy la modelo, vendo la ropa por Instagram. Resulta que un día usted se fue con esa ropa de Instagram con la que me compraba en el hueco, me dejó sin proveedor, me dejó sin mis prendas para yo seguir vendiendo en Instagram. Entonces, ¿qué pasa con ese negocio de Instagram? Ahí formamos sociedad. Entonces, pues si no firmaron pues como unos acuerdos antes de empezar, ella perdería, no. Pero si firmaron algo antes de ella, podría demandarla. O pues como reclamarle para que le dé los proveedores donde conseguía la ropa. No tenemos nada de ella y yo nos conocimos, tenemos un pacto verbal. ¿Cómo demuestro eso? Todo en derecho se muestra a través de pruebas. Si yo no tengo las pruebas de que efectivamente ella y yo quedamos en un pacto, de que nos dividíamos el 50% de las ganancias, de que yo era la vitrina, de que ella era simplemente quien captaba la mercancía, no tengo absolutamente nada, ¿cierto? ¿Qué me toca ir a hacer? Sí, las sociedades de hecho se pueden disolver en cualquier momento. Yo con ustedes hice ese pacto. ¿Y cómo la disuelvo? Me toca ir donde un juez, demostrarle todas las pruebas, y con esas pruebas pues el juez me dirá, sí, efectivamente, existió la sociedad, no existió la sociedad, perdiste, ¿qué perdí? Proveedores, tiempo, y todo un canal de Instagram, porque la calidad que le gustaba a las personas era la que le gustaba yo en el centro del proveedor. Resulta que mi amiga se fue y le dijo a proveedor, usted y yo tenemos ya un contrato en el cual usted me da las mercancías, le queda rotundamente prohibido vender días a tierra de campo. Entonces ya se acabó el negocio, ¿cierto? Entonces ahí vamos a hablar de que a nosotros cuando nos enseñan sociedades, nos dicen que las sociedades nacen a la vida jurídica cuando las registro en Cámara de Comercio, y resulta que no, las sociedades nacen en el momento en que yo digo, quiero plata, usted también quiere plata, venga, juntémonos, hagamos plata, ¿cierto? ¿Cómo vamos a organizar ese quiero plata, hagamos plata antes de constituirnos? Porque a mí siempre me hacen una pregunta muy chistosa, que justo con la reforma tributaria va a ser más chistosa, y es, ¿cuáles son las ventajas de formalizarse? Y yo digo como, las ventajas de formalizarse, ¿en qué etapas del emprendimiento están? No, yo facturo 2 milloncitos mensuales, pero necesito formalizarme, y yo como, y va a haber uno, entonces Cámara de Comercio, entonces impuesto de industria y comercio, impuesto de tableros, tiene que facturar IVA, entonces uno es como que se sofoca, porque de eso viven los asesores jurídicos, de asesorar empresas para que se constituyan, pero ya les voy a contar por qué es importante. Entonces, como todos nacemos en la informalidad, por así llamarlo, de las sociedades de hecho, porque yo no digo hoy como, ay, qué rico crear una empresa jurídica, y mañana voy la registro, no, porque yo tengo que hacer unos estudios previos, tengo que testear el mercado, tengo que mirar si todo va a funcionar. Entonces hay algo que se llaman los pactos de socios, y son esos acuerdos previos que podemos realizar con los socios cuando estamos pues en esa parte de planificación. Mucho cuidado con estos pactos, porque esto es lo que los va a salvar ahorita en un juego que vamos a realizar. Entonces el primer pacto de socios que tenemos se va a dividir, lo vamos a ir de acuerdo a etapas. Hay una etapa que es la etapa semilla. ¿Cómo así que la etapa semilla? Cuando yo estoy creando empresa y le llevo la idea a alguien más. Por ejemplo, desarrolladores de software. Cuando yo le digo, yo quiero un software que me cree tal cripto, bueno, no sé cómo es, ¿cierto? Que me cree un sistema contable, que las personas no tengan que ir a los bancos. Ese software va a tener estas matrices, estas rutas, y lo socializo con un amigo, que también es desarrollador. ¿De quién es la idea? Mía.
Cuando voy a estar con ese amigo, él ya va a tener la idea. Una idea, pues, es una simple idea. ¿Quién tiene el poder? Quien la logre monetizar. Pero una idea es como si tuvieras un bebé y alguien te lo roba. Horrible, ¿cierto? Como en la primera parte de Semilla nos protegemos como socios, con algo que se llaman los acuerdos de confidencialidad. Cuando tú le indicas a una persona tu idea, siempre hay que firmar acuerdo de confidencialidad, ¿cierto? Cuando estamos en conversaciones previas, entonces hay algo con el pacto semilla, y entonces en el pacto semilla, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser el rol de cada una de las personas que está hablando conmigo? Entonces, por ejemplo, rol conocimiento, rol capital, rol promoción, porque las personas que tienen habilidades en marketing también, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer en caso de que nos peleemos? Entonces a Tatiana, que no aportó nada en capital, me deben pagar mis horas, como así que yo acá viniendo a dar horas de asesoría jurídica. El que dio el capital va a decir, no, pero es que ustedes no produjeron nada, yo puse mi plata, me la devuelven con intereses, sin intereses, si va a haber una devolución, ¿qué me va a garantizar ese dinero? Y el de marketing, no, yo puse mi imagen, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque eso vale platica. O si, por ejemplo, tenemos la idea, firmamos acuerdo de confidencialidad, lo más importante de todo pacto para la vida es un pacto sin una cláusula penal, que es la que le clava el cuchillo a esa persona que incumple, no sirve de nada. Entonces, ¿con cuánto vamos a penalizar? El que se, como dicen típicamente en la calle, el que se mame el negocio, ¿cierto? Entonces, las penalizaciones pueden ser en plata, en derechos o en exclusiones, como así, en plata, 5 millones al que se mame el negocio. En derechos, te quitaste antes de que llegáramos a la etapa de promoción, entonces ya sabes que cuando lleguemos a la etapa de formalización no vas a tener sino 5 acciones, no puedes acceder a más. Y de veto, podríamos decirlo, y es, si te sales de la sociedad no puedes emprender ninguna actividad económica que sea relacionada con lo que hablamos. ¿Por cuánto tiempo? Entonces pueden determinar el tiempo. ¿Listo? Entonces el primero, ¿cómo se llama? Pacto semilla. Luego hablamos de otro que es el pacto de etapa temprana. Ya conversamos, nos gustó la idea, está como interesante, entonces ¿ya qué vamos a hacer? ¿Irnos a Cámara de Comercio? No, porque yo no sé, por ejemplo, productos champú, vamos a sacar un champú. Entonces, antes de sacar el champú, tenemos que testear el mercado, tenemos que mirar qué obligaciones, y esto es súper importante, tenemos frente a otras entidades, qué debemos hacer. En esta parte, que es la etapa temprana, vamos a mirar algo muy importante, ya que ya estamos caminando con miras a consolidarnos. Entonces vamos a ver, si alguien se va a salir, ¿cómo se va a salir? Como ya tenemos un producto mínimo construido, entonces ya sabemos que vamos a sacar un champú, el champú necesita un laboratorio, que necesita un registro INVIMA, y una cantidad de cosas, testeamos el mercado, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer si se muere esa persona mientras negociamos? Sabiendo que yo he invertido tiempo. Por ejemplo, si yo, Tatiana, me muero y llevo ya 5 años caminando en la parte temprana, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Cierto? Porque es un sueño. Por eso les digo, tener empresa es como tener un hijo, pero ahorita vamos a ver que más complicado, pero más bonito, da menos lidia, entre comillas. Más bonito el negocio. Exacto. Más bonito el negocio. Entonces, entonces ahí vamos a ver varios elementos. Y es la regulación y algo que se llaman las cláusulas o los contratos de vesting. Bueno, aquí hay algo muy jurídico y es que hay contratos típicos y atípicos. ¿Qué son los contratos típicos? Todo lo que está en el Código de Comercio. Entonces, el contrato de compra-venta, el contrato de cuentas en participación, los contratos societarios. Contratos atípicos, por ejemplo, el contrato de vesting, que es, bueno, somos 5 socios, el que pone capital es el que más está arriesgando, entre comillas. Entonces vamos a decir que cuando constituyamos la sociedad, cada socio va a ganar parte de las acciones en relación al tiempo que lleve o en relación al trabajo que aporte. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque se van a dar cuenta a lo largo de los emprendimientos que cuando se inicia una empresa, todo el mundo está contento, venga, yo le aporto, que eso está rico, pero cuando toca ponerse las botas y el chaleco y a trabajar, ya sí se desaparecen las personas. Entonces, para que eso no les pase, es muy importante que establezcan esas reglas en esa etapa temprana. ¿Qué más vamos a tener?
en la etapa temprana. En la etapa temprana uno también se puede constituir. Ya sabemos que los productos de champú van a funcionar. En esa etapa temprana ustedes dicen, bueno, vamos a constituir sociedad porque necesitamos comercializar esto. Esto ya está muy bueno, sabemos que da plata, hay que comercializarlo, formalicemos y sobre la rueda vamos mirando. Pero resulta que sobre la marcha uno no puede mirar. Hay que mirar, bueno, a cómo vamos a comprar las sociedades, ¿cierto? ¿Cuánto va a valer una sociedad? ¿De cuántas sociedades se va a formar? Sociedades no, acciones se va a formar el capital. Pues ya les voy a contar un poquito de acciones, sino que esto es un poquito gloso para cuando lleguemos a esta parte. Y también, en esa parte temprana, uno puede buscar recursos de entidades. Entonces, están las entidades que son incubadoras. Cuando yo hablo de incubadora, es esa entidad que te recoge como empresa, con idea de negocio y te dice, yo te acompaño en la parte de proyección financiera, planeación del negocio, te indico cómo haces marketing, pero hay incubadoras sanas, digámoslo así, y otras incubadoras que dicen, no, pero yo te pido el 3% de tu empresa. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esa incubadora? Sí, te doy el 3% de la empresa, pero te doy el 3% de la empresa que no puedas decidir nada, o que puedas decir dentro de mi empresa, que me la puedas vender después. Ya vamos a entrar a la parte de acciones para que entendamos un poquito más esto, ¿listo? Hay otro tipo de contrato que es el contrato de mentoría. Resulta que ustedes me contratan a mí y me dicen, Tatiana, tengo la idea. Y yo le digo, no, yo sé de planeación, de estrategia, de ejecución de proyectos. Yo te pido por hacerte todo, acompañarte para que te vaya muy bien, el 30% de tu empresa. Y ustedes son 5 socios. Entonces dicen, no me está pidiendo el 30%, démoselo porque esa muchacha es muy tesa. Pero, ¿qué restricciones le vamos a poner a Tatiana la mentora? Yo soy abogada, entonces yo digo, bueno, voy a hacer los estatutos y planeo los estatutos, entonces digo, bueno, que las acciones de estas personas, hay varios tipos de acciones, ya les voy a contar, hay unas que son con voto, sin voto, de forma global. Entonces yo digo, creo los estatutos y pongo que ellos tengan el 70% de la compañía, pero que no tengan voto. Y que mi 30 sea con voto. Entonces todos contentos, nos están colaborando, encontramos una mentora espectacular y después pongo, bueno, que los pongo todos contentos. Hay una cláusula que se llama la cláusula de preferencia, que cuando dentro de una sociedad vayamos a vender una acción, siempre se las vendamos a las personas de la sociedad. Entonces yo les digo, muchachos, vamos a poner una cláusula de preferencia, que aquí nadie le pueda vender a nadie más. Pero resulta que yo soy la que tengo el 30% con votos y ustedes el 70%. Y yo decido con mis votos que ustedes me tienen que vender y que yo voy a adquirir sus acciones. Y ahí viene que es el derecho de preferencia. Entonces, ¿qué consume? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, ese se llama el pacto de mentoría. ¿Listo? De mentoría o de mentor. Ese nos interesa, Luego tenemos otro pacto. No, tranquilos que ahorita les voy a meter más terror. Entonces, para que eso se pone más bueno. Está el pacto de crowdfunding. ¿Qué es crowdfunding? Yo capto capitales de empresas, yo digo, hay unas empresas que se dedican a invertir y yo invierto para que usted se capitalice, después usted me retorna con una utilidad. ¿Qué es importante? Que vayamos como socios iniciales. Recuerde que acá todavía no hemos constituido sociedad. Estamos en el plano de la sociedad de hecho, de que estamos conversando, de que estamos haciendo todo, porque todavía ir a registrarnos de pronto no es tan viable. Entonces, en el plano de la sociedad de hecho, necesitamos plata porque necesitamos un lote de 1000 champús, porque nos están pidiendo 1000 champús. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, captamos capital a través de los fondos o de crowdfunding, y hay algo muy importante, hay que determinar cuando tengan captación, cómo se va a dividir el capital de crowdfunding, quién va a responder por ese capital, cuándo se les van a pagar a esas personas del capital el dinero. ¿Por qué? Porque somos 3 socios, pero recuerden, Tatiana abogada, socio capitalista y el de marketing. Yo digo, no, yo no tengo plata, yo estaba poniendo el conocimiento, a mí no me vengan a reclamar plata, usted siente la plata. ¿Cierto? Yo digo, no, pero es que ustedes se pusieron a endeudarse 1.000 millones de pesos y el capital que yo respaldaba era 50. Entonces yo, abogada, digo, ¿y dónde estaba eso? No tengo capital. Sorry, échese la bendición.
¿Qué puede hacer el del capital? Nada, era a decir que éramos una sociedad de hecho. Y yo digo, sí, pues yo alzo la mano, yo estaba aportando, era conocimiento, el literal de la plata. Porque me vienen a reclamar a mí, entonces para que lo tengan muy en cuenta, listo. Luego, entonces, vamos a hablar de que ustedes quisieron embarazarse. Imagínense. Entonces, cuando ustedes van a tener una empresa o están planeando una empresa, están en la etapa de gestación, se quieren embarazar. Cuando usted se embaraza, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Cómo se va a llamar el bebé? Pero para ver cómo se va a llamar el bebé, y acá sin entrar pues en discusiones de binario, no binario, no sé qué, el sexo va a tener femenino o masculino. Y en las empresas el femenino masculino es, bueno, y emprendimiento va a ser de ropa, va a ser de venta de maquillaje, va a ser, no sé, de CBD, de muchas cosas, ¿cierto? Entonces ya, yo digo, no, ¿de qué les gustaría un emprendimiento? Un emprendimiento. ¿Qué quisieras hacer para los virtuales? ¿Ya no están? Yo tengo uno que es de entrenamiento para personas con movilidad reducida, personas con patologías y personas de la tercera edad. Listo, entonces ahí, cuando ustedes ya están embarazados, entonces vamos a manejarnos de un emprendimiento para personas con situación de discapacidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Bueno, ¿qué ropa le voy a comprar? ¿Cómo le voy a organizar el cuarto? Hay que conseguirle que la bañera, que, bueno, una cantidad de cosas. El nombre es lo de menos, todo el mundo le preocupa por el nombre, cómo le van a poner en la empresa, pero a final de cuentas el nombre es lo de menos. Y cuando yo digo hay que comprarle bañera, champú, no sé qué, me estoy refiriendo es a las entidades o a las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando están emprendiendo. Entonces yo me sitúo en el emprendimiento. ¿Cómo se llama el emprendimiento, compañero? Alejandro. Fit for Fit. Fit for Fit, ok. Bueno, entonces, en las etapas cuando estoy emprendiendo, yo tengo que pararme y decir, ¿qué me preocupa? Siempre los emprendimientos me preocupan. Producción, calidad del producto, el ahorro, pues que todo me quede muy bonito, monto mi Instagram, bien, estoy emprendiendo. No, primero uno se pregunta, ¿qué normas me regulan? Entonces nosotros en Colombia, acá viene como una parte antichévere, cuando llego a las empresas me dicen, esta tan antichévere. Sí. Entonces, lo primero, constitución política. ¿Qué me dice la constitución política? Usted puede hacer en Colombia todo lo que sea lícito, con sujeción a que a las normas. Me dice mucho y no me dice nada, me dice que no puede delinquir, me tengo que sujetar a las normas. ¿Qué son las normas? Que para cada caso específico me regulan. Entonces les traje como el top de las entidades que uno tiene que tener en cuenta cuando se va a constituir como empresa, y en ese top de las entidades, cada entidad trae un pacto para que lo tengan muy en cuenta. Entonces tenemos que cuando yo me voy a registrar, entonces empecemos por la más bonita, la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué mira la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿O qué cuida? Eso les interesa aquí, si quieren montar empresa, o si son personas que no quieren montar empresa y no les interesa pues el mundo emprendedor, pero todos somos consumidores, a todos nos piden los datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué regula la Superintendencia? Datos que a mí no me vulneren como consumidor, que no hagan las empresas algo que se llama competencia desleal. ¿Qué es la competencia desleal? Que se junten, por ejemplo, no sé si conocieron algo que se llamó el cartel de pañales, que las empresas de pañales se reunieron y dijeron, no vendamos todos los pañales a 10.000. Listo. Y está la parte de propiedad intelectual. Entonces, como socios, como personas que están emprendiendo, ¿qué tienen que ver cuando están emprendiendo en la fase de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio? Si tenemos el módulo de personas en situación de discapacidad, ¿qué les vamos a recaudar a ellas? Uno, nombre, cédula, si ella va por sí o por intermedio de otra persona y esa persona también, si es un menor de edad, si es un adulto, si la persona tiene una condición de discapacidad, que la condición la adquirió porque tenía VIH, porque tenía mayor predisposición, hay algo que se llaman los datos sensibles,
¿Qué voy a divulgar de eso? Porque cuando uno está emprendiendo no es todo contento, ay no, tomémosle foto a todo lo que estoy emprendiendo. Entonces captura a la persona en situación de discapacidad, vulnerable, con VIH, es una persona que está menor de edad, ya vulneró todo lo inherente a tratamiento de datos, para que lo tengan en cuenta. Cuando hablo de tratamiento de datos y de pacto de socios, como ustedes van a captar datos, ¿qué es lo primero que tienen que hacer con el socio? Ni ustedes ni yo revelamos nada. Pacto de confidencialidad, ¿cierto? ¿Qué se entiende por confidencialidad? Yo le digo a los emprendedores muy fácil, todo lo que conversé. Que se vaya a contárselo al esposo, que ay no tan rico, imagínate, me llegó una muchacha, le ayudé con la silla de ruedas, le ayudé con esto. No, porque le estoy contando le estoy contando datos de una persona que puede identificar en la calle. Entonces mi esposa va a decir, ay mira, esa es la niña que mi esposo le ayudó. Y a la niña que le importaba, ¿cierto? Se puede sentir señalada, discriminada, entonces mucho cuidado con eso. Eso en materia de protección de datos, sobre todo cuando están creando plataformas web, donde ustedes captan los datos del cliente, a todo el mundo le envían correo y a nadie le tomaron la autorización previa, ¿cierto? Entonces, súper importante porque las demandas son más o menos de 3.000 millones, cositas, pues una bobadita. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si en la plataforma web aparece como un anuncio que, o sea, que te diga si estás de acuerdo en que te envíen notificaciones y promociones, pues da clic aquí. Entonces si la persona da clic aquí es una autorización, ¿cierto? Sí, cuenta como autorización, pero ojo, siempre les digo pongan políticas de tratamiento de datos, porque yo le doy la autorización para enviarle los catálogos, pero después digo, no, yo también tengo esta base de datos, la voy a utilizar en otra empresa, o migré de empresa, me fusioné con una empresa, entonces ya mi información va saltando de empresa en empresa. Entonces, ¿qué le digo? Al usuario, vea, señores, esta es mi política, nadie la lee, pero yo le dije acá que yo podía transferir su información a otra empresa, ¿cierto? Y es válido, porque eso es lo que le importa a la Superintendencia de Industria y Comercio, que el consentimiento sea previo y expreso. Entonces, cuando se pone el chulito, acepto términos, políticas y condiciones, bien. Pero si yo le pongo, la letra chiquita. Exacto. Si yo le pongo, acepto que me envíe correo, solo le estoy autorizando que me envíe un correo. Después usted me va a hacer lo que hacen los de ventas, que es como contactarme, cómo está, queremos saber si le interesa. No, yo solo le dije que me enviara correo porque me están llamando. A veces uno pone también el celular, ¿cierto? Por ejemplo, yo molesto mucho a los de Claro y a los de Tigo cuando me llaman. Y yo, venga, ¿me puede enviar por favor donde le autorice que me llamaran? Y qué pecado, porque pues son personas, pero vulneran mucho los derechos de otras personas. ¿Listo? Entonces eso en cuanto a datos. Luego viene algo fundamental, consumidor. ¿Cómo vamos a tratar al consumidor? ¿Listo? Entonces, el consumidor tiene varios frentes. Cuando somos empresarios, ahí está el frente del consumidor, que eso da para una cátedra completa, pero cuando yo soy vendedor de la superintendencia, pues lo que le tengo que cumplir a la superintendencia es que no le venda publicidad engañosa. Entonces, usted es el marketero, publicista, que dice, no, este champú lo va a poner muy bonito, este champú le va a quitar la calvicie, y no cumplimos con esa propuesta de valor, nos van a sancionar. Ejemplo, Axe. Axe en México tenía esta propaganda del chocolate, de Axe de chocolate. Entonces salía un tipo, se echaba el Axe y salía un tipo con el chocolate, así, y se transformaba en chocolate y todas las chicas lo atraían. Entonces hubo un sujeto que compró el Axe y salió así por la calle y demandó a Axe porque no pasaba eso. Y adivinen qué pasó, no ganó. Porque te están vendiendo una sensación de que tú con el Axe vas a atraer chicas sí o sí, y casi que lo estaban garantizando. Y uno dice, es una publicidad que obviamente uno dice, eso es imaginación, ¿quién se la va a ocurrir? Entonces, para que tengan mucho cuidado con los socios, ¿qué pactos vamos a hacer? Si usted es el encargado de la publicidad, no sale de este cuadrito. ¿Cómo así que no sale de este cuadrito? Te vas a leer todos los protocolos de la superintendencia y poner en el pacto de socios que si están hablando de sociedades donde nos dividimos, si usted era el que hacía la publicidad, le dicen, ve, se va a hacer lo mismo con abogados. Pero los abogados son dañosos, ¿cierto? Entonces, ustedes deben poner publicidad. La publicidad pone, usted va a hacer publicidad, pero la publicidad se debe sujetar a las normas de la Superintendencia de Industria y Comercio.
toda afectación que en virtud de la publicidad que usted haga, usted responde. No va a responder la sociedad porque el resto de la sociedad no sabemos de publicidad. O yo digo, no, qué pena, somos una sociedad de las buenas y las malas. Entonces, todo lo que por casualidad yo me descache, pues que respondamos todos patrimonialmente. Algo muy importante que se me pasó a decirle es, en las sociedades de hecho, y esa va a ser la diferencia con las sociedades legalmente constituidas, todos responden como personas, como así que como personas con todo lo que usted tiene. Entonces, esa es la gran diferencia, y ahorita vamos a ver esa mutación tan importante de la figura, y es, si estamos en la sociedad, de hecho, nos demandan, a mí Tatiana, porque yo era la cabeza visible, caemos los tres y respondemos los tres con la casa, con el carro y lo que sea. ¿Listo? En sociedad de hecho. Sociedad de hecho. Ok. Bueno, luego tenemos entonces en el consumidor cláusulas abusivas, tienda de zapatos que le pide la caja para ir a cambiar los zapatos. No podemos poner eso, ¿cierto? Cláusula abusiva. El banco, por ejemplo, yo envío mercancía y cuando no le llega el producto al cliente, si el cliente me hace el reclamo, yo le digo, no, muéstreme el video donde usted abrió la caja y efectivamente no le llegó. ¿Quién se graba abriendo una caja? Nadie. Entonces hay cláusulas que a veces ponen en el mercado que no se consideran y que uno dentro de su comercio, dentro de su empresa no puede colocar. Luego tenemos el tema, y este es el más importante, perdón, es una vuelta, que es el de competencia. Entonces, resulta que hay algo que se llama la competencia desleal, que es la competencia desleal cuando yo le hago trampa a la sociedad en detrimento de la sociedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos reunimos, creamos una sociedad para hacer una marca de ropa. La marca de ropa se llama Juanitas y ya hicimos el diseño, hicimos todo, no constituimos sociedad de hecho. Y ya tenemos lista la empresa que nos va a distribuir, la empresa que nos va a proveer, y yo digo, no, estas sociedades ya no las quiero. Y yo soy la que tengo el drive con todos los archivos, me voy. ¿Quién me dice que no me puedo ir? Los acuerdos societarios, ¿cierto? Pero si no acordamos nada, pues vayan demandando, y mientras me demandan y sale una demanda en Colombia, yo ya he explotado la empresa 5 años, ¿cierto? Entonces es lo que uno tiene que prever. Entonces, en acuerdos desleales, ¿qué es lo que tenemos que poner siempre? El que se va de la sociedad no explota el mismo objeto comercial. Quien se va de la sociedad no se lleva la propiedad intelectual de la empresa, lo que creamos como logos, como nombres, el cómo hacerlo, eso es muy importante. Si usted tiene la receta del pan, que le sale una bombita más, o que sabe a más queso, eso es el cómo hacerlo, eso tampoco se lo lleva a la persona y hay que dejarlo por escrito. Que no se lleva de la empresa, que no se, bueno, eso es muy importante, o digamos que es como casi una cláusula de esclavitud, pero es muy importante, o sea, es decir, no vas a ejercer nada que tenga que ver con la sociedad, ni le vas a prestar a otra sociedad el mismo servicio, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy abogada y que me digan eso, pues no, los esclavitud lo puedo ejercer, es mi profesión que les pasa, pero es restrictivo en el sentido de que pongan específicamente para la industria de ropa, para la industria de moda, no puedes ir a asesorar por tanto tiempo una empresa. ¿Por qué? Porque yo me voy a llevar toda la información. Te voy a decir, hay unos muchachos que hacen ropa económica, la hacen así, así, así. ¿Y cómo la van a comercializar así? O sea, toda esa información vale plata. Si yo me voy, por ejemplo, yo soy una empresa de moda y tiene un sistema educativo, y el sistema educativo es que en un mes tú sales confeccionando, cosiendo y todo. Si yo hoy yo me sé todos los programas, me sé todos los cursos, tengo el acceso, y hoy le toco la puerta y le digo, mira, te tengo el mismo programa, lo puedes vender más caro, porque tú tienes un estatus de universidad y funciona así, las personas salen así, y después con esos mismos clientes puedes venderle este sistema de marcas, eso es información valiosísima. ¿En cuánto monetiza la universidad todo eso? Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque todos somos competidores. Entonces, si Tatiana la información se fue para donde la competencia, eso hay que sancionar. ¿Con qué se sanciona? Acuérdense, con el cuchillo, cláusula penal, no se les olvide, ¿listo? Siempre, acuerdos y cláusula penal no sirve de nada. Luego tenemos el tema de propiedad intelectual. Cuando se juntan desarrolladores de software, ¿de quién es el software? Del desarrollador o de la sociedad. La sociedad. ¿Dónde lo puso? Si lo pactan, si no es mío, porque en materia de propiedad intelectual, quien pare la obra, ¿cierto? Es
el autor se llama moral, entonces el dueño de esa obra. Entonces eso hay que dejarlo, porque usted y yo nos juntamos, usted es un telo en programación, pero yo te estoy poniendo el tiempo de asesoría jurídica, y eso también vale. Entonces, si tú vas a programar, yo te voy a asesorar jurídicamente, es la sociedad. Que fue una nota del programa, entonces a mí también me tienes que dar mi parte. No es como que te vas a ir con el programa ya montado, no. Pero si no ponemos nada en la sociedad, yo digo, no, qué pena, sos mío, salió de acá, y me voy, y dígame qué va a hacer, ¿cierto? Porque así es. En propiedad intelectual, entonces, cuando creamos empresa, nacen varias cosas. Una marca. Una marca es lo que permite recordación en el público. Entonces, ¿qué es lo más importante? Registrar la marca. ¿Quién se va a quedar con la marca después de que la sociedad se disuelva? Porque hay sociedades de 1 año, 2 años, y no funcionamos y es válido, ¿cierto? ¿Quién, por ejemplo, en el tema de, les pongo una empresa que estoy asesorando, creadora de un libro, es una empresa creando libros. Y acá le dijo una amiguita, ven, yo sé hacer las funciones que hace una editora y lo comercializamos. De quién es el libro y de quién van a ser las ganancias. Usted va a ser solo mi promotora o se va a quedar con la obra. Y están ahí formando sociedad de hecho. Entonces yo que le dije, no pare todo hasta que tengan las cosas claras. Porque ella dice, no, ven, yo te comercializo, yo te promuevo, todo, va a perder ella. Y de pronto puede perder también la persona que tiene la obra. Porque alguien, una editora le puede decir, no, yo te ofrezco más plata por eso, con ella vas a perder plata. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver con la sociedad. Y también, en materia de propiedad intelectual, es cuánto plazo yo puedo explotar eso. Porque usted y yo podemos decir, por ejemplo, con el tema de algunos desarrollos, dice, vos tenés este desarrollo, entonces yo tengo este, juntémoslo y formemos la megaestructura de Excel, por ejemplo. Ah, sí, pero entonces, ¿cuánto tiempo puedes explotar el desarrollo? Infinito, por la vida. No. 5 años. 25 años. No, eso es cuando tú registras, ¿cierto? Cuando tú registras esos contratos tiene más o menos 25 años. Pero ahí no es así, ahí ya sé por qué dice lo de 25 años, por el tema de derechos de autor. Cuando uno registra, uno tiene derecho a explotar por 25 años, pero vamos a ver que hay otras condiciones de que no siempre es así. Tú puedes explotar más el producto. Entonces, con eso de propiedad intelectual, es por cuánto tiempo vas a explotar tú, porque después dice, bueno, cuando se disuelve la sociedad es muy importante, ¿quién va a quedar con esa propiedad intelectual? La vamos a vender, voy a decir que la parió usted porque salió de su mente, vamos a decir que la parió la empresa. Y eso es un tema muy de ecos que se presenta, entonces también hay que regular. Luego hablamos entonces de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde registramos las obras musicales, los escritos, los desarrollos de software, y se me escapa otra en este momento, y algo muy importante, usted publica una obra y no la ha registrado, el que es primero en el derecho es el que gana las cosas. Entonces si yo voy y digo, esta obra está sin registro, me voy a ir a apoderar de esa obra, voy y la registro. ¿Qué tiene usted como autor? Mira, demostrar que usted sí fue el que creó. Y eso es un litigio. Entonces siempre cuando estén creando, no creamos tal desarrollo, todavía no esperen a constituirse como empresa. Por eso les hablo, el top de las entidades que tienen que tener en su radar. No esperen a que estén constituidos como empresa. No, ya creamos el desarrollo, este desarrollo va a ayudar a las empresas a que hay un emprendimiento incluso que ayuda a las empresas a facturar más rápido. Entonces vamos a ayudar a que facturen más rápido. ¿Qué vamos a hacer? Registrarlo antes de publicarlo. ¿Por qué? Porque puede salir, yo puedo hacerle doble competencia a la sociedad mientras desarrollo con ustedes, le voy vendiendo la misma información a otra empresa y le digo, sáquenlo antes al mercado. ¿Cómo voy a decir que ese desarrollo fue de esta sociedad, que yo participé y no que estuvo acá? ¿Cierto? Entonces siempre Dirección Nacional de Derechos de Autor. Luego tenemos las supersociedades. ¿Cuándo tenemos que tener en nuestro radar las supersociedades? Cuando somos empresas que vamos a participar en la bolsa, cuando tenemos botón de pago por nuestros canales web. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la protección de datos de las personas comunes y silvestres, ¿cierto? O sea, nosotros, a cuando la persona ya va a pagar por botón de pago, porque el botón de pago no solamente me capta datos personales, sino datos bancarios. Entonces ahí tengo que tener otro espectro de protección normativa. Eso, bueno. Y ya llegamos a la Cámara de Comercio, donde todo el mundo va y registra sus empresas. Entonces ya dijimos, no, esto sí funcionó, esto está muy chévere, registrémonos, formalicémonos. Entonces ahí hablamos de sociedades.
Y en las sociedades, entonces decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sociedad y ahí ya vamos a entrar en materia de decir, bueno, ¿y cómo va a funcionar esto? Y ese cómo va a funcionar es lo que vincula todo el gobierno corporativo. En la Cámara de Comercio, el registro que hacemos ante Cámara de Comercio cumple un fin que se llama publicitario, es decir, que usted está ejerciendo una actividad comercial. Nada más, la Cámara de Comercio tiene muy buenos servicios, pero que sirva para protegerlo a usted, que usted decir, Cámara de Comercio, el socio se me fue. Ah, sí, qué mal. Bien, ¿y qué hicieron en los estatutos? Cámara de Comercio, el socio se fue con otro, porque es como una relación de sociedad, es como un matrimonio. Y en el matrimonio aquí se puede ser infiel, puede haber poligamia, monogamia. ¿En qué va a decir qué va a ser poligamia o monogamia? Como cuando usted está con alguien y le dice, a mí no me gusta que traiga aquella fulanita. Lo mismo cuando somos socios. A mí no me gusta que usted se hable con los socios de tales y tales empresas. Cuando estoy en la empresa, bueno, si usted se va de acá, pierde todos los derechos. ¿Listo? Eso por ahí. Entonces, vamos a entrar a hablar de buen gobierno corporativo. Si quiere, hacemos una pausa, estiramos, porque esto sé que es larguito. Vamos resolviendo dudas que vayan teniendo. Lo que Tatiana ha dicho, están todos infoxicados en sus celulares. Ah, no, pero ahorita se pone candente, porque con el juego Al final. ¿ves? Ahorita les estoy pensando, que sea de conciencia. ¿Alguna pregunta ahí? Lo que ha dicho Tatiana, ¿tienen algún comentario? ¿Alguna duda? Los de la virtualidad, ¿tienen alguna duda? Tatiana, yo te pregunto, si uno está pagándole a un desarrollador por un producto y el desarrollador desarrolla pues un software, cuando él termina, pues y tú ya le has pagado el software, deja de ser la propiedad intelectual de él. Depende si firmaste contrato. La propiedad intelectual solo se transfiere mediante contrato o cesión de obra por encargo. Hay contratos que son verbales, pero en lo comercial los contratos son escritos. Claro. Exacto, entonces si tú dices, bueno, al finalizar el presente contrato, tratándose de una obra por encargo, todos los derechos son de Alejandro. Ojo que hay muchos desarrolladores, yo como desarrolladora también haría lo mismo, que yo diga que pueda vender el mismo desarrollo a otra empresa. Entonces, tienes que poner que el desarrollo sea único y exclusivo para ti. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Gracias, Tatiana. Y otra cosa muy importante ahí es que ustedes imaginan los desarrolladores, que eso lo he ido aprendiendo, si acá hay algún desarrollador me corrige, que hay unos códigos fuentes que son globales y otros códigos como de unos proveedores y hay los códigos propios. Los códigos fuentes son de acceso público, pero resulta que yo no me robé un código fuente, sino que robé un código que era privado. Si a mí me demanda, porque yo soy la empresa que lo estoy explotando, siempre en los contratos con desarrolladores colocar la cláusula de que en caso de que a mí me demanden, ustedes me respalden. Entonces ya les hablaron de buen gobierno corporativo. Yo no les voy a decir que es buen gobierno corporativo porque ya deberíamos tener las nociones. Pero a grosso modo es cómo vamos a hacer las cosas bien. Y la mirada de cómo hacer las cosas bien se las voy a dar desde la soft, porque hay miles de maneras de hacer las cosas bien. Lo primero que tenemos en cuenta en el buen gobierno es el norte. En el norte a las empresas las vamos a dotar de algo y voy muy rápido. Identidad. ¿Quiénes somos como empresa? Entonces me decían, ¿somos una empresa de gimnasio? Entonces, ¿somos una empresa de gimnasios inclusivos o somos el que va a criminalizar al gordo la ropa que va? Soy una empresa de sonido, soy una empresa de sonido que habla de la música popular. Voy a hacer mixto o solo voy a prestar los equipos de sonido. Soy un par temático molecular. ¿Qué pasa si va Tatiana, y esta es mi triste historia, que es alérgica a 1000 cosas y les hace alergia a Tatiana? Me van a escribir de su árbol. Entonces, en el norte vamos a mirar quiénes vamos a hacer como empresas. Cuando yo miro quiénes vamos a hacer como empresas, también voy a mirar con quién voy a caminar. ¿Quiénes son mis socios? Mírenme los socios, porque en ese momento somos amigos.
pero dentro del camino pueden haber enemigos, ¿cierto? Entonces, ¿con quién están caminando las personas del unido? Que están un poco distantes de ella por allá, y esa es la mesa de discutido, ¿cierto? Los de CBD, cuando estén facturando en dólares, sumas abismales, siguen siendo amigos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en ese norte, vamos a definir cuál va a ser nuestra cultura organizacional. Y esto nadie le para atención a la misión valores. Pero cuando una empresa se está disolviendo y estamos dividiendo la plata, la misión, los valores y la ideología empresarial es fundamental. ¿Listo? La ética. ¿Cómo así que la ética? Vamos a priorizar dentro de la empresa ganancia o calidad de vida del empleado. Ejemplo, empresa maquila, los que tienen, ya cambiaron de ropa, pero por ejemplo en la empresa de viajes, que a las personas los ponen a trabajar por comisión, van a ser una empresa buena, una empresa regular, y solamente vendes, o sea, solamente te pago como trabajador si me vendes o te pago un básico y aparte una comisión. Eso en los gobiernos corporativos es importante tenerlo en cuenta porque el trabajador que trabaja por comisión tiene una visión diferente del que tiene un soporte y trabaja por comisión, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer que las personas se sientan parte de esa empresa? Por ejemplo, en el bar de temática molecular, les vamos a dar inducciones, las personas que están dentro de nuestro bar van a tener derechos y nos traen una nueva receta molecular, les vamos a dar participación. Eso es muy importante desde el principio. Entonces, el norte, conclusión por mesa de qué es el norte, ¿qué hay? ¿Qué definirían ustedes en el norte de su empresa? Sonido. ¿Cuál es el la razón social de la empresa? Vean, los que conversan, vean esta palabra. Vean esta palabra. Y porque también. Entonces, en ese norte empresarial, vamos a hacer una empresa altruista, no me importa la plata. Vamos a hacer una empresa que nos importe el impacto social, vamos a hacer una empresa que nos gusta es la plata, no nos importa que se llenen los ríos de contaminantes, ¿cierto? Vamos a hacer una empresa que no importa la trata de blancas, sino que todo el mundo vaya para medicina social, ¿cierto? Vamos a hacer esta empresa de acá, del gimnasio, vamos a hacer una empresa que va a propender por el bienestar emocional de las personas, no solamente que vayan y se atrofien los músculos, eso es muy importante, ¿listo? Luego hablamos de propiedad. En propiedad, ustedes ya vieron con quién están andando, y el con quién están andando define la personalidad de la empresa. Si yo monto una empresa de sicarios, que ando con sicarios, que voy a esperar de mis amigos sicarios, que me maten, ¿cierto? Si yo tengo una empresa de gimnasios y todos mis compañeros del gimnasio son atrofiados, solo les importa el músculo que voy a tener, un gimnasio de atrofiados, ¿cierto? Bueno, eso ahí. Pero cuando hablo de propiedad es de acuerdo a la persona con la cual usted se deja las reglas claras. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en la sociedad? Porque hay sociedades que las sociedades son una ficción legal que se registra. Entonces aquí lo primero que tenemos que hablar, y esto es muy importante, sociedad de hecho, ¿con qué responden económicamente? Con el patrimonio que tiene cada uno. ¿Listo? Sociedad jurídicamente constituida, se traza una línea, nace otra persona ficticia, ¿cierto? Y esa persona, de acuerdo al tipo societario, responde con el capital o hasta el monto del aporte, o dependiendo del tipo societario, a veces puede responder también patrimonialmente la persona que está ahí y hasta el monto de los aportes. ¿Listo? Entonces ahí tienen que decir, ¿cuánto tiempo se va a quedar? Nos peleamos, no importa si nos peleamos, el tiempo de permanencia en esta sociedad es tanto. Si no se va a quedar tanto tiempo, ¿cómo lo vamos a liquidar cuando se quiera ir? ¿A quién le tenemos que sacar las acciones? ¿A quién le tenemos que vender las acciones? ¿Cierto? Entonces, en ese donde se va a quedar, recuerden, las acciones tienen unos derechos. Los derechos pueden ser voto, pueden ser dividendos o pueden ser otras características. Entonces, cada acción hay que determinar
si la persona se va, ¿a quién le vende la acción? Y eso es lo que se conoce como cláusula preferencial, y es que cuando usted se vaya a la sociedad, a los primeros que le va a ofertar sus acciones sean a los socios de la sociedad. Obviamente tienen que estipular que no sean como el ejemplo que yo les puse del 30-70, ¿cierto? Que no sea Tatiana que tiene todos los votos y que también era él. Por eso es tan importante, porque uno descarga a veces los estatutos de Cámara de Comercio y son buenos, pero si usted puede colocar sus cláusulas de acuerdo a sus tipos societarios, son mucho mejores. Luego, ¿cómo vamos a tomar las decisiones? En Colombia es muy común que somos dos socios y vamos 50-50, ¿cierto? Entonces vamos 50-50 y nos peleamos, entonces yo le digo, yo voy a vender la mitad de la empresa, no, yo tengo el 50% de los votos, no lo autorizo. Digo, pues yo la voy a vender, no, y yo la voy a fusionar, no, ¿qué pasó ahí? Ni para adelante, ni para atrás. Entonces en los estatutos hay que colocar qué va a pasar, normalmente se puede nombrar un tercero imparcial, o se puede estipular 50 más 1. ¿Cierto? ¿Quién va a hacer ese 50 más 1? Y es como uno dice, es que con 50 más 1 me hace cosas, ¿cierto? Si tienen 50 más 1 de los votos, puede decidir, puede liderar, lo puede sacar. Entonces ahí también ponemos otro tipo de restricciones. Dentro de las empresas hay algo que se llama los quórums, la cantidad de personas para deliberar y decidir, ¿cierto? ¿Qué es deliberar? Nos reunimos, conversamos, creemos que está bien. ¿Qué es decidir? ¿Vamos a hacer A o vamos a...? No, me encanta. Les voy a meter una clavada. Esa es la palabra. Porque, o sea, no. Miren esto, o sea, es que miren esto, y eso no está alejado de la vida, muchachos. Porque yo soy abogada y a mí me toca moverme en una ambivalencia. Y la ambivalencia mía es cárcel, listo, vaya, pague cárcel. Después miramos cómo lo sacamos. Multas, eso se pagan las multas, me claro ni cerveza. Pero cuando el error afecta a un socio y el socio es un villano, ¿cierto? O cuando ese error afecta a una persona y esa persona es un villano, y la única forma que yo tenía era habilitándome con todo eso, ahí es cuando uno dice, escucha, qué tan importante es la abogada del gobierno corporativo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la mayoría, entonces tienen que mirar por qué. Cuando uno tiene una sociedad, lo que se llama la junta de accionistas, que son las personas que tienen parte en la sociedad, y la junta directiva. La junta de accionistas es el máximo órgano de la sociedad, en el caso de la sociedad, de hecho, serían los socios que tendrían la parte, y hay que determinar cómo vamos a indicar las decisiones. Entonces, las decisiones, vamos a decir, todos los martes nos reunimos a las 7 de la mañana y decimos, invertimos acá o invertimos allá. Eso sería lo que llamaríamos las reuniones ordinarias, que las establecimos. Reunión extraordinaria, no, resulta que se nos quemó el negocio, necesitamos hacer una reunión para ver qué vamos a hacer, extraordinaria. Entonces, siempre, reglas del juego, ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Dónde nos vamos a reunir? Hay unas reuniones que son de ley, que se hacen en los 3 primeros meses del año para toda la sociedad, ¿cierto? La sociedad para las SAS y sin todas, creo que recuerdo. Bueno, entonces, y cuando digo, ¿cómo nos vamos a reunir? Entonces, ¿con cuánto tiempo me van a citar? No sé si han visto las películas que llegan y dicen, no, vamos a vender la empresa, cerremos la puerta porque ya no alcanzó a llegar, ¿cierto? Y dice, está el socio por allá tranquilo, y cuando llega, hola, ¿cómo estás? Mira, es que decidimos que te vas de la empresa. Y eso es real, en realidad pasa. Entonces, cuando digo cómo nos van a citar, es que la citación sea con 15 días antes de la reunión, que sea a través del correo electrónico resultado, porque hay citaciones que se pueden publicar en algo que se llama los edictos. ¿Y qué son los edictos? Yo publico una cartelera y cumplí con la citación. Si usted no pasó por esa calle y no miró los problemas suyos, así estaban los estatutos. Yo puse que si publicaba la cartelera ya lo cité. Y usted no se dio por enterado, y era la reunión en la cual iban a decidir si seguían todos los socios o la van. ¿Listo? Entonces, ¿con cuánto tiempo? ¿A través de qué canal? Las reuniones que son periódicas, ¿cuándo? Las que no son periódicas, ¿con cuánto tiempo? ¿A través de qué canal? De eso tenemos entonces los activos de la compañía. Empresa de Uber, yo te aporto el carro, tú me lo manejas. Cuando nos disolvamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el carro, usted se lleva el carro, ¿cierto?
Eso pasa mucho cuando montamos el gimnasio y yo pongo el computador, tú pones las pesas y yo coloco los tapetes. Cuando se disuelva eso, mis tapetes van a estar desgastados. ¿Cómo me lo va a compensar la sociedad? ¿Cierto? Ese computador usted lo vínculo, eso ya no es suyo, eso es de la sociedad. Lo mismo los tapetes, lo mismo las pesas. Que quede así claro. O si ustedes quieren, no. Si nos disolvemos, a mí no me importa que mis tapetes estén desgastados, me los llevo. ¿Listo? Eso es súper importante. La no competencia. Mientras estemos en la sociedad, vos no te vas a ir a hacer doble empresa. Exacto. Te vas a ir a montar un gimnasio simultáneo o a llevar la información. No. Eso hay que dejarlo escrito en las cláusulas. Aportes. Los aportes son, recuerden, en capital, en trabajo o en especie. En especie la camioneta, trabajo yo como abogada, capital el dinero, listo. ¿Qué pasa si se disuelve la empresa? Y yo dije 5 años de mi empresa a hacer la asesora jurídica y no les cobré. Pues la empresa produjo réditos. Cuando se liquide se va a llevar en el capital la plata porque puso plata, ¿no? Me va a liquidar a mí, vamos a liquidar por igual, o como yo me quemaba las pestañas 8 horas, a mí me van a pagar más, o yo voy a ser una empleada de la sociedad, y eso es muy importante, porque muchas veces los socios pasan a ser empleados de la sociedad, y yo puedo demandar a la propia sociedad, siendo parte de la sociedad. La demanda es por 5 millones y somos 5 socios. Ustedes saquen que a 4. Yo me dejo mi millón, que yo me lo pago, pero ustedes quieren los 4, entonces para que lo tengan en cuenta. Nivel de control, el antes y el después. ¿Cómo voy a hacer? En las sociedades están la junta de accionistas, podemos nombrar algo que se llama órganos directivos, se llama junta directiva y pueden ser quienes le den el norte a la empresa. Podemos nombrar el cargo de gerencia y podemos nombrar, siempre debe haber un representante legal, ¿cierto? En las sociedades, entonces nosotros nos juntamos y somos 4. Tenemos el 25 de la sociedad, ¿cierto? ¿Es sano? No es sano, porque si yo me junto con este, pues lo que va a esto, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver. Entonces tenemos 25, 25, 25. Resulta que hay que nombrar a uno que sea la cabeza. Tenemos una opción y es nombrar un representante por fuera y lo contrato. O nombrar uno de estos 4 como representante legal. Y yo digo, ay, yo quiero ser la representante legal porque ese ha sido mi sueño. ¿Qué facultades tiene el representante legal? Firmar todos los documentos legales de la sociedad. Entre ellos, los contratos, las compras. Y yo me enloquezco con el poder y tenemos una empresa de gimnasios, entonces yo quiero hacer contratos de, no, véndame todos esos suplementos, 1.000 millones de pesos. Yo quiero vender esta porción del gimnasio, salió la venta de la porción del gimnasio, ¿cierto? Y cuando ustedes van los socios, nos reunimos en marzo, que tocaba reunirme, yo le digo, estos son los estados financieros y esto es lo que trabajamos en la empresa. Y cuando van a ver la empresa, ustedes invirtieron cada uno de 25 millones y yo ya me he gastado esos 100 millones de pesos, los tengo endeudados por 50 millones de pesos, resulta que compré un montón de suplementos y se me vencieron. Entonces, cuando ustedes creen la sociedad, ¿qué restricciones le van a dar a ese representante legal? Porque mi firma no puede ser limitada. Entonces me meto en una venta de 1.000 millones, la capacidad económica de la empresa no era para 1.000 millones, endeudé la empresa, quebré la empresa, pero hasta ahora, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hay representantes legales, ¿yo qué hago siempre? Un manual de las funciones y hasta dónde puede ir ese representante legal, hasta dónde puede ir. No, tú no puedes firmar contratos sin autorización de la junta de accionistas, o sea, de los 4, sin, por ejemplo, tope de los contratos hasta los cuales puede firmar 50 millones. De ahí para arriba nos tiene que pedir tope hasta el cual se puede endeudar 20 millones. De ahí hacia arriba nos tiene que registrar permiso. ¿Listo? Entonces, esa es forma. Lo mismo, el representante legal funge como administrador. Yo puedo tener un representante legal y nombrar un administrador. Funciones, y en las funciones esto es importantísimo. Como uno se junta, entonces uno pone trabajo, el otro esto, hasta dónde van sus funciones. Por ejemplo, yo soy la abogada y dentro de las funciones es importante decir que usted, Tatiana, solo va a hacer lo jurídico, porque como yo me puedo saber mañas, yo me voy para la parte contable de la empresa y empiezo, ve, qué tan interesante como desvío estos recursos, Benito que lavo plata, Benito no sé qué, ¿cierto? Entonces, yo tengo una empresa a través de la cual podemos meter esos activos que vos tenés y los legalizamos.
Entonces, las funciones tienen que ser específicas de quién va a tomar las decisiones. Usted, su función es trabajar, entonces, como el cuadrito, de ahí lo que le salió, usted responde. De lo que esté dentro del cuadrito, responde la empresa. Importante, confidencialidad, esa ya la vimos. Todo lo que se haga dentro de la empresa, confidencial, porque si no, yo pudiera vender todos los secretos industriales, ¿cierto? Todo lo que hablamos dentro de la empresa, de cómo mejorar un proceso, de cómo organizar, por ejemplo, la chocolatera, ¿cierto? Estamos discutiendo acá en la junta directiva cómo mejorar la chocolatera para que ya no haya que hacerle con el molinillo, sino que la misma chocolatera se bata. Y ya tenemos los diseños y tenemos todo y ya vamos próximos para patente. Se llama chocotera. Chocotera, ya existe, ya existe. Entonces yo me voy con la chocotera y le digo, vení, estamos desarrollando acá eso, te lo vendo en 1.000 millones de pesos y me voy con vos. Entonces, que dentro del secreto de confidencialidad, la penalidad, recuerden. O sea, yo les hago los simbolismos para que se acuerden siempre, penalización. ¿Listo? Y de esa penalización, porque se nos llevó la chocotera y era el boom, más allá de esa penalización, que otras acciones podemos, y que las personas tengan muy claro eso. Luego entonces tenemos la dirección, y yo creo que esto ya lo hablamos dentro de todo esto que les dije. Entonces la dirección es qué facultades va a tener la junta directiva, qué facultades, el representante legal, y muy importante, cuando usted compra acciones, las acciones llevan en su respaldo y le dice, usted tiene derecho a voto, usted tiene derecho nada más a que le diga. Si yo estoy comprando una empresa y mi sueño, bueno, les voy a contar una historia de terror. Sí. La pregunta es, ¿el representante legal tiene un representante legal suplente o cuántos puede tener? El representante legal puede tener un representante legal. No recuerdo bien hasta cuántos del todo, pero sí puede tener varios representantes. Exacto, incluso puede tener varios de los accionistas de la empresa. Listo, eso sea historia. Llega la pandemia. Hay una empresa en Instagram que promociona su empresa y dice, vea, yo soy una SAS y yo no puedo salir del mercado de valores, pero yo le vendo mis acciones como SAS. ¿A cómo le vendo esas acciones? Millones de pesos para. Y eso ahorita, después de que salga la pandemia, la gente va a querer vacacionar. Entonces es muy rico. Y yo le digo, ay, rico, 1.000.000 de pesos una acción y un glamping la noche vale 500.000 pesos. ¿Cuánto irán a ser las utilidades de esa empresa? Y compra la acción. Cuando vas a ver la acción que compraste, la acción dice que a usted es el último que le paga. Que no tiene derecho a voto, que lo que hagan con la empresa a usted no le importa, básicamente, ¿cierto? Y que la empresa puede hacer lo que sea. O sorpresa, llega 2022 y la empresa notifica, no, decidimos sacarte, muchas gracias por tu inversión. Sigue así, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo como accionista? Tengo mi papel y mi millón, ¿y dónde están las utilidades? ¿Cierto? Y me mandaban estados financieros que decía, no, tenemos menos y este nos va a aportar platica, ¿cierto? Antes para capitalizar la empresa. Entonces, en esa dirección es qué papel le vamos a dar a la acción. Si nosotros somos socios, ¿qué queremos como socios? Que nos den plata, que nos den voto, ¿cierto? Porque nada nos sirve o depende de su interés en la sociedad tener una acción sin voto. O cuando ustedes van a ingresar a una sociedad, también es muy importante que tengan en cuenta cuántos votos le están vendiendo por esa acción que está pagando y si se justifica. Porque si usted va a entrar con 3 votos contra 97 votos y dentro de los estatutos están que no pueden votar por ser de votos minoritarios, pues chao. ¿Cierto? Entonces es súper importante con el tema de las acciones. Luego entonces la estructura está que la junta directiva no se extralimite, que no se extralimite, no compre más de lo que nosotros le dijimos, no gaste más de lo que dijimos, y siempre es muy recomendable el tema de la junta directiva. ¿Por qué? Porque cuando uno crea empresa, yo como Tatiana dejo de estar, o sea, si bien yo la administro, yo ya dejo de ser Tatiana, es la empresa. Por eso les decía el norte. Si el norte de la empresa es producir plata, a mí no me importan las personas que están desamparadas. ¿Cierto? Me interesa es producir plata. Y yo digo, no, pero es que mi personalidad es, no, estatutos, plata, no importa, voy a construir ahí, no me importa que hayan 50 familias, plata. ¿Cierto?
Entonces eso, importantísimo. Entonces, si ponemos una junta directiva, la junta directiva ¿qué va a hacer? Honrar lo que dicen los estatutos. Por eso la importancia de una junta directiva. Lo mismo el representante legal, es decir, usted tiene que hablar los estatutos. Luego entonces, en gerencia, hablamos del tema del rol y funciones. Somos 4 accionistas, los 4 tenemos la misma cuota, pero cuando estamos trabajando en la empresa, usted va a ser el de servicios generales. Y no me va a venir a decir, es que yo tengo 25% de esta empresa. No, quedamos en que usted iba a trabajar para la empresa de servicios generales y que X iba a ser el gerente. ¿Quién está subordinado a quién? Todos somos socios, pero no nos interesa que usted sea el de gerencia y usted el de servicios generales, nos importa quién. La empresa. Si para la empresa es benéfico que como trabajadores, digamos así, seas accionista, toca por eso la importancia de las juntas directivas, porque en las juntas directivas dicen, no, mira, muy querida Tatiana, pero como abogada no hay que echarla. Y el accionista, yo digo, verás que el próximo año que haya junta de accionistas va a decir que cancele la junta directiva, lo puedo hacer. O mientras tanto la junta me despide. Exacto, porque lo más importante es el norte de la empresa. Listo, porque usted deja de ser usted como Tatiana y se convierte en empresa, que no importa la empresa, lo que usted definió. El altruismo, maravilloso, el medio ambiente, maravilloso. La plata. Listo. Es eso. Luego, entonces, información. ¿Cómo vamos a rendir las cuentas a la sociedad? ¿Cada cuánto? Mensual, trimestral, anual. Y en esta información es quién va a tener acceso. Si yo estoy en el cargo de servicios generales, en calidad de accionista puedo inspeccionar los libros contables, pero no en otra calidad. O sea, yo puedo decir, no, de acuerdo, una de las facultades que confieren las acciones es la facultad de inspección. Por ejemplo, la sociedad accionaria que me tuvo, yo pudiera revisar los libros contables, ¿cierto? Entonces, se dice, yo voy a ir a inspeccionar, pero acá es importante, uno, habeas data, porque ya les dije, 3.000 millones de pesos, lo sancionan así. 2, información de la empresa no debe salir para nadie más, solo para los que tienen que saber. Si la señora es la de despachos, ¿por qué tiene que estar mirando todo lo de comercial? O todo lo de la jurídica. Listo. Y es importante lo de los informes. Si, por ejemplo, cuando hay sociedad, la SAS permite que haya un único accionista, ¿cierto? Y yo soy Tatiana, única accionista. Y dije, voy a vender el 50% de mis acciones. Entonces yo voy y hago un contrato con cualquier persona y le vendo el 50%. ¿Cómo se formaliza esa venta? A través del registro en el libro de accionistas. ¿Listo? Y le doy esos papelitos que son las acciones, eso es simbólico, pero lo más importante es que se registre y la ley me faculta de si quiero hoy y formalizo ya de una vez ante Cámara de Comercio, decir, estos son mis nuevos accionistas, o puedo reservar ahí un ratico y todo eso. Ante nadie, soy accionista hasta que no se cumpla el ante la sociedad. Resulta, porque estamos hablando acá de información. Yo le digo a la persona, vengo a revisar los libros contables y solamente tengo el contrato accionario y no me han registrado en el libro de accionistas. ¿Puedo registrar la información contable de la empresa? ¿Qué dicen ustedes? Sí. No se les pone financiero. Sí, pero también puedo revisar los libros contables porque finalmente los libros contables son los que alimentan todos los informes. Y en la... Bueno, esto es otro tema, pero se llaman así libros contables. Las obligaciones de los inversores llevan libros contables pueden tener múltiples nombres. Bueno, revisamos, yo le digo, bueno, debe los estados financieros. Y yo le digo, no se lo doy. Pero es que mirar el contrato. ¿Cierto? Entonces, mucho cuidado porque hay unas solemnidades que trae la ley y yo no puedo ejercer ciertos derechos sin las solemnidades. Me voy a Cámara de Comercio y digo, acá tengo este contrato y ya que tengo que andar iniciar un proceso. Es decir, me avalan el contrato, o sí. Pues la Cámara de Comercio dice, pues yo te doy la calidad pública de que compraste unas acciones, pero ya que te deben exigir los derechos, o si en los estatutos decía de que, por ejemplo, en los estatutos yo puedo restringir ciertas cualidades de las acciones. Entonces, por ejemplo, hasta que no se registre el libro de acciones, no entra a ser calidad de accionista. Tengo 50 acciones que compré con este contrato, no lo registramos. Eso es muy importante antes de entrar.
¿Listo? Entonces hablamos de la gerencia y entré a esto. ¿Por qué? Porque yo le vendí las acciones y le gustaba ser el gerente de mi empresa. Cómpreme esas acciones. Si en los estatutos no está que cuando yo venda las acciones, inmediatamente la persona puede entrar a hacer gerencia, no. ¿Cuánto tiempo? Uno en los estatutos puede poner muchas cosas. En los estatutos puede poner que va a ser representante legal solo quien lleve 4 años en la sociedad, que va a ser parte de la junta directiva las personas que no estén vinculadas familiarmente hasta tal grado de consanguinidad. ¿Cierto? Muchas cosas, porque de nada me sirve yo poner en la junta directiva al hermano, al tío, al primo, y yo soy el accionista que no tiene nada que ver con ellos, a quien van a favorecer en las decisiones. Entonces, eso es importante. Y en arquitectura, entonces hablamos de cómo va a funcionar esa máquina. ¿Cómo así que cómo va a funcionar esa máquina? Yo les conté todas esas entidades monstruos que son la superintendencia. Bueno, me faltó una muy espectacular y el Ministerio de Trabajo. Es el coco de los emprendedores, porque uno no cumple con el tema laboral, no porque empleo, porque no sabe. Entonces, ¿cómo vamos a, primero, mirar los riesgos de la empresa, controlarlos y cómo vamos a sistematizar procesos básicamente? Y acá en la parte de sostenibilidad se vincula con el nombre de la empresa. Lo mismo, quieren plata, quieren ser altruistas, queremos ser una mixtura. Entonces, por ejemplo, yo soy una empresa de turismo. ¿Cuál es el norte de mi empresa? Economía. Entonces voy a la costa y hay unas lanchas que me transportan más barato porque consumen X combustible que es más contaminante. Si yo soy una empresa que en el norte definitivamente va a ser sostenible, yo no contrato esas lanchas. Yo contrato las lanchas que trabajan con combustible que es amigable con el medio ambiente. ¿Cierto? Esta sostenibilidad se encausa con el norte de la empresa y con la economía. Por ejemplo, en la pandemia, que hay muchas empresas maquilas, a las mujeres les dijeron, mujeres tienen que ir menos al baño. ¿Cierto? Porque están yendo mucho al baño. Y cada vez que van al baño pierden 10 minutos. En 10 minutos, en una empresa maquila, son 50 camisas que me dan de hacer. Entonces, cuando me llegue esa crisis, el elemento de sostenibilidad me va a decir, le voy a decir a la mujer que vaya menos 10 minutos al baño, o le voy a decir a la mujer como que trate de producirme dentro de lo que puede. No ganamos tanto, pero hay dignidad humana. ¿Listo? Eso es importantísimo. Y acá hablamos de la salida. Bueno, esto se acabó, no funcionó. ¿Cuál turismo? Nosotros no sabemos hacer turismo, intoxicamos a la gente con ese sistema de bar, ¿cierto? No, nos tenemos que ir. Entonces, acá es importante distribución de las pérdidas. ¿Quién va a asumir? Entonces, podemos decir, no, si compramos 25, ¿cierto? Cuando liquidemos, ¿qué es lo que vamos a liquidar? ¿Cierto? Pues normalmente uno que hace deudas, lo que hay, cruza, quedaron 50 pesos. 25. Pero resulta que las acciones, se le puede poner a la acción muchos derechos, y entre los derechos yo digo, a mí me pagan primero, y después le pagan a los otros. Y ustedes dicen, pero igual vamos a recibir 25, porque es importante esa bobada. Porque yo tengo secretos ocultos y resulta que yo endeudé la sociedad y yo digo, en diciembre me pagan primero los dividendos a mí. Y mis dividendos, uno puede estipular cuánto va a ser el porcentaje de dividendos, mis dividendos son los más altos y me pagan primero a mí. Y yo tengo los secretos de que endeudé la sociedad sin que la sociedad se diera cuenta y tengo la facultad de endeudarlo. Y resulta en los contratos de endeudamiento posteriores liquidamos la sociedad y como ya me pagaron a mí primero los dividendos, se desviaron. ¿Listo? Entonces sería entonces, para no hacerles más largo el cuento. Y desafortunadamente son prácticas muy comunes, pareciera ficción. Es un despojo por parte de los accionistas que tienen la información que Eso, por ejemplo, si usted me pregunta cuál es el porcentaje de asesoría que me dice Tanti, queremos hacer una sociedad y que todos fluyamos. No, resulta que contrato una sociedad y recibo, si son 3 socios, recibo 3 llamadas de los socios. No, mira, yo necesito que los estatutos queden que este no pueda tomar decisiones porque es que él es muy borracho.
Y si toma muchas decisiones, gravísimo. No, mira, no confíes en ese porque es un mentiroso. Entonces, si uno desde que está creando sociedad ya está en esas condiciones, pues como para que se listo. Entonces, algo muy importante en la sociedad es el derecho de arrastre y el derecho, no me acuerdo de los nombres en inglés, pero eso se los quedo viendo. Entonces, hay derecho de arrastre y hay derecho de acompañamiento. ¿Cómo así que el derecho de arrastre y acompañamiento? Yo tengo el 70% de la empresa y los otros socios el 30%, ¿cierto? Entonces, derecho de arrastre. La teleología o el fin de la empresa, o digamos que yo invertí en esa empresa era porque quería plata. Y mis acciones ya se capitalizaron y las compré en 70 millones, pues ya las puedo vender en 70.000 millones. Pero resulta que los estatutos dijeron no, necesitas el 80% para vender tus acciones cuando las acciones vinculen más del 50% de las acciones. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Como yo, por eso piensen desde que van a invertir en una empresa. ¿Qué puedo decir? No, en mis pactos de socios voy a decir que yo les voy a comprar, voy a ser socios de ustedes, pero si yo veo una oportunidad de mercado, los socios minoritarios se vienen conmigo a vender. Me los arrastro, quieran o no. Y es un pacto válido, ¿por qué? ¿Por qué les cuento eso? Porque hay sociedades donde uno se mete a hacer plata, y es válido, ¿cierto? Pero resulta que yo soy el que está desventado, yo soy el de las 30, del 30%, y yo digo, no, ahora este vende, y a mí me llevan a una empresa que sabe hacer horrible, no. Yo creo que lo mejor es que si él vende, que me arrastre también, pero no, ahí no se llama palabra arrastre, sino acompañamiento. Entonces, dentro del pacto de socios, yo te digo, él te vendió el 30% y yo te digo, pero es que usted se va con ese 70% y me puede dejar en cualquier empresa que me quiera, o cualquier administrador que me quiera. Entonces, en el pacto de socios podemos poner que si el mayoritario vende, yo puedo entrar a ofertar con el mayoritario mis acciones y me voy en compañía de él. ¿Para qué me protege eso? Para que en caso de él no me quede yo ahí, porque hay formas muy fáciles de sacar sociedades, ¿cierto? Entonces yo digo, le voy a vender a esta boba el 30% de las acciones y ya después te vendo a vos y vos pones esa empresa, salgo de todos los activos y te haces ya. Igual vos me pagas, después miramos cómo pagamos la plata, ¿cierto? Entonces eso para que lo tengan en cuenta.